Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología de investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo, enmarcado bajo la resolución 1401 del 2007. El objetivo principal del día de hoy es brindar herramientas técnicas y metodológicas que favorezcan la investigación y análisis de los incidentes y accidentes laborales. Fundamentalmente lo que queremos hoy es que aquellas personas que son parte del equipo investigador pues comprendan los conceptos básicos y al que debe llevar una investigación adecuada y certera. Antes de iniciar, pues vamos a mirar algunos conceptos básicos. Es relevante hablar sobre qué es accidente de trabajo, pues es aquella cosa que vamos a investigar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que según la normatividad colombiana, el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produce al trabajador una lesión ya sea orgánica, una perturbación funcional o una perturbación psicológica o psiquiátrica que lo pueda llevar a una invalidez o a la misma muerte. ¿Listo? Esto está marcado en el decreto ley 1562 del 2012. Bueno, ¿y qué es incidente de trabajo? Un suceso acaecido en el transcurso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones ni se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Es aquel casi me accidento, casi me pasa algo, me tropecé y casi me caigo, ¿sí? La caja de madera, como vemos en la imagen, cayó desde el tercer piso y le pasó cerca a la cabeza del trabajador, pero no lo golpeó. Entonces, casi se accidenta con la caja de madera. Estos son los incidentes de trabajo. Accidente grave. ¿Qué es aquel accidente grave? Este concepto es importante tenerlo muy claro, puesto que debido a esto, si tenemos claro en qué partes del cuerpo se puede atender a un accidente grave, no vamos a incurrir en el cumplimiento de la norma. A veces la norma se incumple más por desconocimiento que ni por que no lo queramos hacer. ¿Listo? Entonces, accidente grave es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, ya sea fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral como con compromisos de médula espinal. Aquí va la espinita, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Es importante que un accidente grave tengamos claro que no es únicamente en aquella parte donde me ampute un segmento del cuerpo o me fracture un hueso como los que mencionamos acá, sino que también aquellos que tienen que ver con el campo visual y la capacidad auditiva. Importante, porque a veces se presentan accidentes de, no, es que me ingresó un mugrecito en el ojo y olvido pues reportarlo y hacer el debido proceso. Pues imagínense que después de un tiempo esta persona que tuvo un mugrecito en el ojo pues le compromete el campo visual y va comprometiendo la agudeza visual. Entonces ya pasa a ser un accidente grave. Por lo tanto, si usted no hizo el debido proceso bajo el tiempo establecido, pues va a empezar a incumplir con la norma. ¿Listo? Entonces, la resolución 1401 es por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Ya hablamos. La resolución tiene dos componentes importantes, que son las obligaciones de los aportantes y las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. ¿Quiénes son los aportantes? Los empleadores públicos y privados que contratan a una persona bajo la modalidad de ya sea un contrato civil, comercial o administrativo. Son aquellos contratantes de personal, organizaciones de economía solidaria, gremiaciones y asociaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de este aportante? Conformar el equipo investigador en el momento en que se presente un accidente de trabajo. Investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo. Ojo ahí. Es importante tener claro que debemos investigar hasta los incidentes. Recuerden que los incidentes es ese casi me pasa algo. Si usted lo investiga como debe ser, usted va a llegar al punto de tomar las acciones correctivas y preventivas para que no se materialice el accidente. ¿Listo?
El aportante, además debe adoptar una metodología de investigación y un formato preestablecido. La normatividad es clara y dice que hay unos ítems que debe incluir el formato. Implementar las medidas y las acciones correctivas. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación. Otra obligación del aportante es implementar el registro de seguimiento de indicadores de control y, sobre todo, el más importante, remitir a la ARL las investigaciones de los accidentes graves y mortales dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Si usted no sabe que tuvo un accidente grave, lo investigó todo, pero usted no sabe que es grave o no lo catalogó como grave, usted puede estar incumpliendo con esto que dice acá. Porque dice que a los 15 días dice la norma que usted debe enviarlo, dentro de los 15 días debe enviarlo pues a la ARL, o en su defecto también debe enviar una copia al Ministerio de Trabajo. Entonces, por favor, recuerde tener claro los términos. Las obligaciones de la ARL, pues ya que son proporcionar asesoría, desarrollar metodologías y suministrarlas a sus contratantes, remitir al Ministerio de Trabajo formatos para aprobación, analizar las investigaciones remitidas por los aportantes, profundizar o complementar, capacitar al aportante, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, participar cuando lo estime necesario en la investigación de un accidente de trabajo y, sobre todo, emitir un concepto técnico. Bueno, y que la investigación de accidentes es un proceso sistemático. Cuando hablamos de un proceso sistemático, estamos hablando de que hay un paso a paso para que se logre o se cumpla la meta. De determinación y ordenación de causas en la investigación del accidente, se organizan las causas de lo que pudo haber sucedido, hechos o situaciones que generan o favorecieron la ocurrencia del accidente, que se realiza con el objetivo de prevenir su repetición. El objetivo es claro. ¿Para qué investigamos un accidente? Para determinar las causas y allí determinar las acciones para que definitivamente pues no vuelva a suceder. ¿Listo? En una investigación efectiva del accidente vamos a lograr varias cosas. Primero, pues una descripción detallada y real de lo que realmente pasó. Cuando ocurre un accidente a un trabajador o compañero de nosotros, usualmente a veces no va a la versión adecuada o no va a la versión real de lo que sucedió, ya sea porque le da miedo que lo despidan, ya sea porque realmente pues no están las condiciones adecuadas para dar una declaración, ya sea por X o Y motivo. Entonces a veces la investigación se torna solamente de acuerdo a la versión de la persona que se accidentó. Y esto es malo porque, como les digo, muchas veces el trabajador pues torna una versión que no es la adecuada o no es la correcta y lleva a unos planes de acción que no son los correctos. Entonces, por eso es importante el grupo investigador sea bien objetivo en el tema. Identificar las causas inmediatas y básicas. Cuando identificamos las causas inmediatas y básicas de un accidente de trabajo o de un suceso, le damos una solución o le damos un plan de acción al accidente adecuado. Entonces, ¿por qué me refiero? Cuando determinamos una causa inmediata, pues entonces corregimos la raíz, corregimos lo básico, lo que pasó en el momento, lo que hizo que ocurriera el evento. Pero cuando vamos a las causas básicas, entonces vamos a ir a atacar desde la raíz. Y es allí donde prevenimos que le suceda o a otras personas o a otros procesos o que vuelva a materializarse el accidente. Identificar tendencias de accidentalidad importantes. Si nosotros investigamos todos los accidentes de trabajo, pronto podemos ver cuál es la tendencia a los accidentes en la empresa en la que estamos. Promover y motivar la prevención de riesgos. ¿Qué herramientas usa un buen investigador? Una cámara fotográfica. Esto depende pues del sitio de trabajo donde haya ocurrido el evento. Hay sitios en que está restringida el uso de cámara fotográfica, pero pues igual todo depende del lugar. Cinta de aislamiento del área, libreta de apuntes, bolígrafo, lápiz, linterna, grabador. Esto sí es opcional. Cabe resaltar que siempre deben pedir permiso pues a la persona que van a grabar.
un metro flexómetro y los elementos de protección personal adecuados al área donde ocurrió el evento. El aportante deberá utilizar la metodología de investigación que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos. Ya vamos a hablar de las diferentes metodologías que hay. Cuando el accidente sea grave o mortal, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en seguridad y salud del trabajo. No es opcional, la verdad, debe haber alguien con licencia. ¿Cuál es la función del equipo investigador? Como bien ya lo dijo, pues su mismo nombre lo indica, investigar todos los accidentes y sobre todo los incidentes. ¿Quiénes van a ser parte del equipo investigador? El jefe inmediato o supervisor del trabajador que se accidentó, un representante del COPAS y el encargado de seguridad y salud en el trabajo. Como les digo, cuando un accidente es grave, también va alguien que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿qué debe contener el informe de investigación? Entonces van a decir, bueno, voy a hacer la investigación, pero ¿qué debe llevar? Un relato completo y detallado de los hechos, importante, vuelvo y les digo, que el relato primero de la persona que se accidentó, pues que o se toma en el momento que sucedió, solamente si la persona está apta para darlo, o si se le toma la versión a los testigos, pues que no sea manipulado. O sea, a veces el trabajador se siente presionado por lo que sucedió, aunque no lo crean. Hasta los mismos testigos tienen miedo a dar su propia versión en algunos casos, no estoy diciendo que siempre, pero sí suele suceder. Entonces, recuerden que este relato es el complemento tanto de la persona que se accidentó, como de los testigos, como de usted mismo que fue al sitio a verificar qué era lo que había sucedido. Hay unas variables y códigos del informe que están descritos en la resolución 157 del 2005. Se deben describir también el tipo de lesión, el agente con que se lesionó la persona, el mecanismo de accidente, las causas del accidente y los compromisos de adopción de medidas de intervención. Cuando el accidente sea mortal, la ARL remitirá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto técnico, junto con la investigación y copia del informe de accidente de trabajo, ¿a dónde? Al Ministerio de Trabajo. Entonces recordemos, perdón, cuando es un accidente grave, entonces vamos a reportar dentro de los 15 días a la ARL y a la ARL. ¿Listo? Y cuando ya es un accidente mortal, vamos a tener 10 días para reportar a ARL y a la misma vez al Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Por favor, ténganlo muy en cuenta, equipo investigador. Para recoger las evidencias se sugiere siempre utilizar el método de las 4P. La posición en que se encontraba la persona, los papeles o documentos que soportaban la actividad que estaba realizando, la gente que estaba alrededor y hasta la misma gente, y las partes con las que se lesionó el trabajador. ¿Listo? Hay varios modelos de causalidad de los accidentes. El día de hoy vamos a hablar de unos muy importantes que dijo el señor Hendricks en 1936. Lo denominó la teoría conocida como dominó y es sencillo. Él siempre dijo que para llegar a una pérdida o para llegar a un evento, un incidente, debía pasar varias cosas, que nada sucedía porque sí. Entonces, cuando hay una falla de control, es porque cuando hay una falla de control siempre va a llevar a que hubo unas causas básicas y unas causas inmediatas, que van a determinar al final un incidente que va a llevar a una pérdida. Unas fallas de control pueden ser en los programas o en los estándares que ha establecido la empresa. Entonces puede ser que no estaban implementados, que son inadecuados o que son incumplidos. Por ejemplo, para un tema de pintado en la fachada, se tiene claro la normatividad, se tiene claro que la normatividad se tiene claro que la normatividad dice que para todo trabajo de 1,50 para arriba, pues debe usar un equipo de protección contra caídas en alturas. Pero la empresa pues le dijo al trabajador, vaya, pínteme esa fachada y mira a ver cómo se sube, o ni siquiera le dijo.
Entonces puede ver que el procedimiento para trabajo en alturas pues no estaba implementado. O le dice al trabajador, vaya, súbase allá en esa escalera que está casi rota y pínteme la fachada. O era inadecuado. O definitivamente, no, quítese ese arnés que eso le fastidia. O estaba incumplido. ¿Listo? A los programas estándares que fallan dentro del trabajo o lo que está haciendo la persona. Existen unas causas básicas que que siempre están asociadas a factores personales o a factores del trabajo. En factores personales podemos encontrar estados de ánimo de la persona, inconvenientes familiares que tenga, etcétera, ¿sí? Pero realmente hay que tener en cuenta que ningún trabajador se quiere accidentar, o a no ser que tenga problemas psicológicos, ¿sí? Nadie quiere sufrir un accidente de trabajo, ¿vale? Y a factores de trabajo entonces van a estar asociados a lo mismo, a decisiones dadas por sus supervisores o el supervisor de la persona que se accidentó inadecuado o por procesos que no eran los adecuados, etc. ¿Listo? Las causas básicas incorrectas. Estas causas básicas, los factores personales, los factores de trabajo, son la causa a la que tenemos que apuntarle más a buscarle solución, a la raíz del problema. ¿Listo? Las causas inmediatas son aquellas cosas, actos o condiciones subestándar o inseguras que ocurren en el momento. Recuerden que acto inseguro es lo que yo realizo que puede poner en riesgo mi vida o la de mi equipo de trabajo. Condición insegura es lo que puede haber a mi alrededor que me puede generar un riesgo a mí o a mis compañeros de trabajo. Que va a conllevar y va a finalizar en qué? En un incidente. ¿Sí? Que puede ser contacto con energía o sustancia peligrosa. Esto es un ejemplo. Y usualmente los incidentes siempre son inesperados, pero no vaya a creer que es porque es viernes 13, que porque Dios lo quiso así yo me accidenté. No, siempre va a haber una causa inmediata, que es un acto, una condición insegura que usted realizó o que había en su ambiente de trabajo, asociado a unos factores personales o factores de trabajo que están involucrados allí. O que finalmente habían unos estándares o programas que no estaban implementados o eran los inadecuados para la tarea que usted iba a realizar. Que al final dijo Henrich que iba a haber una pérdida en las personas, en la propiedad o en el proceso o en el medio ambiente. En alguno de esos. ¿Listo? Entonces por eso le llaman el efecto dominó. Si falla una cosa, se van a ir todas las otras. Más adelante, otro investigador habló sobre el modelo del queso suizo. Bueno, vamos a ir a lo que nos importa. Un equipo investigador, como bien les dije desde el comienzo, debe determinar las causas inmediatas de lo que sucedió. Son aquellas circunstancias que se presentaron antes del contacto y se le denominan con frecuencia actos o condiciones inseguras. Unos ejemplos de esto. Acto inseguro: no usó el equipo de protección personal. Aquel trabajador que le cayó una esquila en el ojo porque no tenía las gafas de protección puestas. Trabajar a velocidad insegura: aquel conductor que sufrió un choque en carretera porque iba a muy alta velocidad. Operar equipo sin autorización: aquel trabajador que no había terminado su capacitación en esa herramienta o en ese equipo y aún así lo operó. Condiciones inseguras: entonces una falla mecánica en la herramienta que está usando, o que la herramienta que estaba usando estaba defectuosa, pero dijo el trabajador, no, yo puedo con esa pulidora sin guarda. Resguardos inadecuados, entonces el no tener las guardas de seguridad. Orden y limpieza deficientes. Ojo aquí, porque el orden y la limpieza son fundamentales. ¿Para qué? Para que suceda un accidente o para que se pueda evitar. ¿Listo? Adicional, el tema de hacer al analizar las causas de los accidentes, hay que hacer un tema cronológico desde que la persona se levantó, porque desde allí se determinan los factores personales, ¿no? Puede ser que nuestro trabajador no haya descansado bien y por eso pues le ocurrió el evento, ¿sí? Se puede hacer como un historial de lo que hizo la persona antes del evento. Aquí ya hablamos. Ya cuando hablamos o buscamos las causas básicas, estamos hablando de aquellas razones por las cuales ocurrieron los actos y las condiciones. Usualmente un acto o una condición insegura no ocurre tampoco porque sí, sino hay una causa raíz. Las causas básicas son esa raíz, el por qué la persona está haciendo un acto.
inseguro, o el por qué en el área de trabajo hay una condición insegura. Es decir, a los factores que, una vez identificados, permiten un control desde la gestión gerencial. Con frecuencia también se les llaman causas, orígenes, indirectas o raíz. Y para su identificación se necesita un poco más de investigación que las causas directas o las causas inmediatas. Una causa inmediata, como el no aplicar un procedimiento de la manera correcta, puede obedecer a una falta de capacitación o entrenamiento guiado o un cambio no previsto en las condiciones del proceso. Entonces, ¿sí? Cuando el señor que no se quiso poner un arnés para pintar la fachada, pues de raíz había pues que no estaba capacitado ni siquiera en alturas, ¿sí ven? Bueno, el árbol causal es allí donde determina el grupo investigador las causas y lo estipula o lo deja señalado en hay este esquema. Hay varios temas de cómo determinar las causas. Se sugiere el de los 5 porqués, aunque este es un árbol esquemático, como lo pueden ver. Está la espina de pescado, que vamos a determinar en algunos, entre la falta de control, las causas básicas, las causas inmediatas, el tipo de evento y qué fue lo que sucedió. Como pueden ver, este es el modelo de Hendrix. También está la espina de pescado, que fue una metodología de Ishikawa, donde dijo pues que siempre iba a haber la relación de varias cosas para que ocurriera algo. Entonces, aquí se identifica o se verifica la maquinaria que estuvo expuesta, los métodos, si fueron los adecuados o no, los materiales, la mano de obra y otros aspectos, ¿sí? Que pueden llevar a ¿qué? Al evento que sucede. Y los 5 por qué no es más que preguntarse 5 veces el por qué sucedió la cosa, desde una raíz. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el día está gris? Entonces, el día está gris porque no ha salido el sol. ¿Por qué no ha salido el sol? Porque estamos en tiempo seco. ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué estamos en tiempo seco? Porque estamos en los meses tal y tal, ¿sí? Una pregunta tras otra que al final, después de 5 veces preguntarnos, nos va a llevar a una respuesta. ¿Listo? Y la metodología de las 5 W, que son, ¿qué es lo que está viendo usted? ¿Cuándo se presentó el fenómeno? ¿Dónde se presentó el problema? El problema está relacionado con la habilidad del operador. Hay una tendencia a que esto suceda. ¿Cómo es la desviación entre lo normal y lo normal? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Y quién? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Listo? Adicional, usted como equipo investigador recuerde que la investigación de los incidentes o accidentes críticos se debe realizar tan pronto como ocurra el evento, ¿sí? Para localizar rápidamente aquellos elementos que intervinieron en el suceso y de allí a generar planes de acción de inmediato y contar con toda la evidencia necesaria para determinar las causas. La investigación se debe realizar en el sitio del evento, esto es importante. A veces determinamos o sucede un accidente de trabajo por allá lejísimos y, y lo que hacemos es un equipo investigador que está desde la gerencia y la gerencia está en Bogotá, pero no tiene nada que ver y nunca van a ver el sitio del evento. Es importante que el equipo investigador al menos pueda observar por video, por fotografías más claras, que el sitio del evento. ¿Listo? Los investigadores han de evitar prejuicios en la toma de sus datos, su visión de la realidad debe ser imparcial. Por favor, tener en cuenta esto. Usted debe ser siempre imparcial como investigador, ni de parte de la empresa, ni de parte del trabajador. Usted es muy objetivo e imparcial. El objetivo de la investigación es recolectar toda la evidencia, evitar asignar responsables para no perderse en acusaciones mutuas. Se debe aceptar como causa inmediata o factor causal los hechos demostrados, nunca los que se apoyan en suposiciones. Bueno, los planes de acción, la administración de las medidas de prevención. Entonces, cuando usted ya determinó las causas, recuerde generarle un plan de acción a estas causas para que no vuelva a suceder, ¿sí? Debe ser producto de un análisis juicioso de las causas de los eventos con el fin de identificar claramente la problemática y sobre todo las alternativas de solución para que esto no vuelva a suceder.
Estos pasos para la toma de decisiones que se realizan con el método de solución de problemas se resumen en el siguiente gráfico. Primero vamos a caracterizar la problemática o el por qué sucedió. Luego vamos a diseñar y ejecutar un plan de acción. Después de ejecutar el plan de acción vamos a verificarlo después de un tiempo porque de nada va a servir que usted lo diseñe, lo ejecute, pero nunca le hizo un seguimiento. Y finalmente estandarizar y hacer que este plan de acción que usted definió pues se siga realizando. El análisis cuidadoso de las causas permite que el proceso de identificación del problema sea exitoso. Cuando usted determina las causas reales y las determina bien, realmente usted va a identificar el problema y déjeme decirle que le va a salvar la vida a muchas otras personas. Las medidas de prevención adoptadas deben ser objeto de un control de tipo administrativo que incluya variables de personas. Entonces siempre hay que asignarle un responsable a esta tarea o a este tipo de acción que usted generó. Un costo que puede llegar a suceder y cuándo lo vamos a entregar. ¿Listo? La investigación de los accidentes críticos, además de tener un propósito orientado a la corrección y prevención de los factores que generaron el evento, también sirve para obtener información estratégica que es útil en el proceso de caracterización de la problemática en seguridad. Entonces, de los accidentes de trabajo se debe hacer una nueva reevaluación en la matriz de peligros de cómo estamos aplicando los controles y si están siendo los controles adecuados. ¿Listo? Cada empresa deberá seleccionar los cruces de variables que más le interesen para orientar desde planes de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos planes, por ejemplo, generamos un plan de acción de que vamos a hacer una campaña, pero entonces ya luego estandarizamos esta campaña y cada año la vamos a hacer. Bueno, adicional se debe medir el área HSQ con la información que le da el equipo investigador, va a medir tasas de frecuencia y gravedad de los accidentes, va a medir accidentes según su agente de lesión, va a medir los accidentes según la naturaleza de lo que sucedió y sobre todo va a medir los accidentes de acuerdo a las causas. Recuerden que el informe final que usted le genera a un accidente de trabajo va a contribuir mucho al área HSQ, al análisis de los riesgos y al mismo control de ellos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerden que si ustedes son parte de un equipo investigador de un accidente de trabajo, lo que están haciendo es generando oportunidad para otra persona para que no se accidente. ¿Listo? Muchas gracias. Que tengan un buen día.